Muy bien, siguiendo con los temas, hoy nos tocaría productos notables 1. Nos dice que un producto notable es el resultado de la multiplicación de polinomios que tienen forma conocida. Este resultado se puede escribir directamente sin necesidad de efectuar la multiplicación de término a término. Veamos, por ejemplo, binomio al cuadrado. Tenemos binomio suma al cuadrado, va a ser igual acá tenemos un binomio, suma al cuadrado va a ser igual al primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Entonces recuerda, el A será el primer término y B será el segundo término. Número 2, tenemos el binomio, pero esta vez la diferencia al cuadrado. Binomio diferencia al cuadrado. Tenemos binomio diferencia al cuadrado. O también el cuadrado de la diferencia de dos términos, ¿no? Acá sería el cuadrado de la suma de dos términos. Muy bien, la diferencia que sería el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Muy bien, siguiente identidad será multiplicación de dos binomios con un término en común. Si te das cuenta, es la multiplicación de dos binomios que comparten un término en común, ¿verdad? Entonces, el x será el término en común, el a y el b serán los términos no comunes, ¿correcto? A ver, entonces recuerda, x es el término común, a y b serán los términos no comunes. ¿A qué será igual eso? Será igual entonces al término en común al cuadrado más la suma de los términos no comunes multiplicado por el término en común, más el producto de los términos no comunes. ¿Ok? A ver, repetimos entonces. Es el término en común al cuadrado más la suma de los términos no comunes por el término en común más el producto de los términos no comunes. Esta identidad también se llama identidad de Stevin. ¿Ok? Ojo con eso. A ver, veamos unos ejemplitos para reforzar estas identidades. Bueno, vamos entonces con la primera preguntita. Tenemos x menos 13 todo al cuadrado. Será un binomio diferencial al cuadrado. Recordamos la formulita. Decía que era el primer término al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Muy bien, tendré finalmente x al cuadrado menos ¿cuánto? Menos 26, ¿qué? Menos 26x más ¿cuánto? 13 al cuadrado, que viene a ser 169. A ver, veamos otro. Tenemos ahora un binomio suma al cuadrado, ¿no? A ver, se recomienda lo siguiente. Se recomienda cuando, por ejemplo, el primer término está compuesto por dos factores, en este caso 6x, recomienda colocar todo entre paréntesis, ¿ok? ¿De acuerdo? En cambio el 8 que está solo, sin paréntesis. A ver, entonces era el primer término, o sea, 6x al cuadrado. ¿Te das cuenta? Todo debe estar entre paréntesis. El primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Muy bien. 6 al cuadrado, 36. 36 ¿qué? X al cuadrado. Más 2 por 6 por 8, 96. Pero 96 ¿qué? 96x. Más 8 al cuadrado que es 64. Ojo, no te olvides esa recomendación. Muy bien, sigamos. Muy bien, vamos con otro ejemplito. Mira, acá tengo 7x. Recuerda que este es mi primer término y se recomienda todo esto elevarlo al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien, veamos entonces. El primer término es todo esto, mi primer término al cuadrado. Entre paréntesis, menos el doble del primer término por el segundo. Ahí está. Más mi segundo término elevado al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. 7 al cuadrado, 49. ¿49 qué? 49x al cuadrado. 2 por 7 por 5, 70. ¿Correcto? Pero como es menos, será menos 70. ¿70 qué?
menos 70xy más 5 al cuadrado, 25, 25y al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Muy bien, tenemos un binomio suma al cuadrado, ¿verdad? Binomio suma al cuadrado. ¿A qué sería igual? Sería igual el primer término al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, más mi segundo término elevado al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, 10 al cuadrado, 100, ¿100 qué? X a la 4, ¿no? Porque los exponentes se multiplican, ¿verdad? 2 por 2, 4, más 2 por 10 por 1, 20. ¿20 qué? 20x, más 1 al cuadrado, que viene a ser 1. Muy bien, sigamos. Muy bien, acá tenemos un ejemplo con producto de dos binomios con un término en común, ¿no? Identidad de Stevie. A ver, ¿cuál era la propiedad? Decía que era igual el término en común al cuadrado más la suma de los términos no comunes. Ojo, este 6 y este 5, o sea, 6 más 5. La suma de los términos no comunes multiplicado con el término en común más el producto de los términos no comunes. Muy bien, sería entonces x al cuadrado más 11x más 30. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Muy bien, veamos otro similar. Tenemos un x menos 5 por un x menos 3, ¿no? Producto de dos binomios con un término en común. Dice que es el término en común al cuadrado más la suma de los términos no comunes, o sea, menos 5 menos 3, por el término en común que viene a ser x, ¿verdad? Más el producto de los términos no comunes, o sea, menos 5 por menos 3. Muy bien. Finalmente tendremos entonces x al cuadrado menos 5 menos 3 menos 8. Menos por más es menos, sería menos 8x. Menos por menos que me da más 5 por 3, 15. Sería entonces x al cuadrado menos 8x más 15. Bien, veamos otro. A ver. Decía que era igual el término en común al cuadrado más la suma de los términos no comunes, o sea, menos 20 más 5, multiplicado por el término en común, que es x, más el producto de los términos no comunes, menos 20 con 5. ¿Te das cuenta que cada uno va con su respectivo signo? Ojo con eso. Muy bien, tendré entonces x al cuadrado menos 20 más 5 menos 15, ¿no? Menos por más es menos. Sería entonces menos 15, ¿qué? Menos 15x. Menos por más, que es menos 20 por 5, 100. X al cuadrado menos 15x menos 100. Muy bien, una vez más, entonces tenemos el término en común al cuadrado más la suma de los términos no comunes, ¿correcto? Bueno, como son signos diferentes se van a restar, pues, ¿no? Multiplicado por el término en común más el producto de los términos no comunes. Tendría x al cuadrado, 9 menos 7, 2, 2 ¿qué? 2x más por menos, 9 por 7, 63. Sería x al cuadrado más 2x menos 63. Muy bien, pregunta número 3. Ojo, mira, el término en común no es x, en este caso es 6x. Entonces, recuerda que se había recomendado que cuando tenemos dos componentes, ¿verdad? Tenemos dos factores, colocarlo entre paréntesis. Sería entonces, mira, el término en común al cuadrado, entre paréntesis, ¿te das cuenta? El término en común al cuadrado, más la suma de los términos no comunes, ahí está, multiplicado por el término en común, más el producto de los términos no comunes. Ahí está. Sería entonces 6 al cuadrado, 36. ¿36 qué? X al cuadrado. Menos 10 más 5 es menos 5, ¿verdad? Multiplicado por 6x. Acá tenemos menos por más, que me da menos 10 por 5, 50. Menos por más, que me da menos 5 por 6, 30. ¿30 qué? 30x. Finalmente, ¿qué tendré? 36x al cuadrado menos 30x menos 50. Muy bien, la pregunta número 4. Acá me doy cuenta que tengo un binomio al cuadrado. Será el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Menos 9 más 2 raíz cuadrada de 5. 2 al cuadrado es 4, 2 por 2, 4. ¿4 qué? 4 raíz cuadrada de 5. Más raíz cuadrada de 5 al cuadrado, se simplifica y simplemente me quedaría 5. Menos 9 más 2 raíz cuadrada de 5.
Muy bien, acá tengo entonces 4 más 5, 9. Con este 9 se eliminan. Me quedaría entonces 4 raíz de 5 más 2 raíz de 5. Respuesta 6 raíz cuadrada de 5. Muy bien, veamos uno similar. A ver. Acá tengo un binomio al cuadrado y acá tengo una identidad de Stevin, ¿no? A ver. Sería entonces el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y por acá tendría el término en común al cuadrado más la suma de los términos no comunes por el término en común más el producto de los términos no comunes. Muy bien, sería x al cuadrado más 16x más 64 más x al cuadrado menos 16x más 63, porque menos por menos que me da más. ¿Correcto? Muy bien, me doy cuenta que el 16x positivo con 16x negativo se eliminan. Me quedaría entonces x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. 64 más 63, 127. Respuesta 2x al cuadrado más 127. Muy bien, veamos uno similar. Mira por acá, tenemos un binomio al cuadrado, sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Menos, siempre cuando hay un menos se recomienda colocar signos de agrupación. Bueno, colocamos un corchete. Acá está bien, ¿verdad? El término en común al cuadrado más la suma de los términos no comunes por el término en común más el producto de los términos no comunes. A ver, ¿qué tendríamos? Tendríamos x al cuadrado más 10x más 25 menos x al cuadrado más 10x más 21. Acá sería menos por más es menos, menos por más es menos, menos por más es menos. X cuadrado con x cuadrado se eliminan, 10x menos 10x se eliminan y me quedaría 25 menos 21, respuesta 4. Bien, veamos uno similar. Por aquí tendría un binomio al cuadrado. Sería entonces el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Más acá también, ahora tendría un binomio diferencia al cuadrado, ¿no? Que sería el primer término al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Muy bien, aquí tendría entonces 5 más 2 raíz de 5 por raíz de 2 es raíz de 10. O sea, 2 raíz cuadrada de 10. Más sería 2, más acá se elimina, sería 10 menos 2 raíz cuadrada de 10, porque 2 por 1 es 2 por raíz cuadrada de 10, 2 raíz cuadrada de 10. Negativo, ¿verdad? Y 1 al cuadrado que viene a ser 1. Muy bien. 2 raíz cuadrada de 10 con 2 raíz cuadrada de 10 se pueden eliminar. Me quedaría 5 más 2 más 10 más 1. Respuesta 18. Bueno, siguiente preguntita me dicen calcula x por y. Si x menos y es igual a 5 y x cuadrado más y al cuadrado es igual a 3. Muy bien, entonces de esta ecuación x menos y es igual a 5. Como es una igualdad, lo que yo haga al primer miembro tengo que hacerlo al segundo miembro. Es decir, si acá le sumo un 2, acá tengo que sumarle en 2. Si acá lo multiplico por 10, acá lo multiplico por 10. Si acá lo elevo al cuadrado, acá lo elevo al cuadrado. Profe, ¿por qué lo quieres elevar al cuadrado? Mira, acá el exponente es 1 y acá el exponente es 2. Entonces, si es el exponente 2, tengo que elevarlo al cuadrado. Mira, y tú observas un binomio al cuadrado. Sería el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Y eso va a ser cuánto? 25, ¿no? Porque 5 al cuadrado es 25. Vamos ordenándolo, lo ordenamos, a ver, x al cuadrado más y al cuadrado menos 2xy es igual a 25. Oye, pero mira, x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cuánto vale? Ah, es dato, ¿no? Vale 3. 3 menos 2xy es igual a 25. Tú que estás sumando, pasas a restar, ¿verdad? 25 menos 3, 22. Menos 2xy es igual a 22. El menos 2 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto, xy, ¿cuánto vale? Menos 11. Muy bien, problemita número 10, veamos uno similar. Me piden hallar n cuadrado más n al cuadrado. Me dan como dato la suma y el producto. Entonces,
m más n es igual a 5 según el dato, elevamos al cuadrado a ambos miembros. Sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Y eso cuánto vale? 25. Vamos a ordenarlo. Tendría m cuadrado más n cuadrado más 2 veces m por n. Eso es igual a 25. Pero mira, m por n es dato. M por n ¿cuánto vale? 7. Lo reemplazo pues. Tendría 7 por 2, 14. O sea que m cuadrado más n cuadrado más 14 es igual a 25. Tú que estás sumando pasas a restar. 25 menos 14 viene a ser 11. Por lo tanto, m cuadrado más n cuadrado es igual a 11. Muy bien, problemita número 11. Y del mismo modo, mira, me dan como dato la suma, el producto y me piden la suma en los cuadrados. A la ecuación, a la igualdad, lo elevo al cuadrado, ¿no? Cada uno de los miembros. Entonces sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Y eso cuánto vale? 25. Lo ordeno. Ordenándolo tendría entonces a cuadrado más b cuadrado más 2ab es igual a 25. Pero a por b es dato, ¿no? A por b ¿cuánto vale? 1. Sería 2 por 1, ¿cuánto? 2. El 2 que está sumando, ¿cómo pasaría? A restar. Por lo tanto, a cuadrado más b cuadrado, ¿cuánto vale? 23. Muy bien. Y con eso hemos por finalizado el tema de hoy. Espero que hayas entendido. Nos vemos, cuídate. Bye bye.